Buenos días con todas y todos. Vamos a esperar un par de minutos y damos inicio a la sesión que tenemos preparada el día de hoy. Buenos días con todas y todos. Soy Daniela Moreno, responsable de Servicios a Empresas de la Cámara Española. Gracias por conectarse al webinar que hemos preparado para hoy, que se titula Control de contratistas, obligaciones laborales y previsionales. Para tratar el tema de hoy, le hemos pedido a Wilson Luna que nos acompañe. Wilson es ingeniero industrial por la Universidad Autónoma de Bogotá, con especialidad en Supply Chain Management. Tiene un máster en gerencia de proyectos por la Universidad de Quebec y tras varios años trabajando en logística se incorpora a Clever Global como director de operaciones. Clever Global es socio y aliado de la Cámara. Es una multinacional especializada en control de contratistas con quien estamos muy gustosos de hacer este evento en conjunto. Les comento un poco la dinámica. La presentación de Wilson durará alrededor de 35 a 40 minutos. Al final tendremos un espacio de preguntas y respuestas para que, digamos, durante toda la sesión puedan ir colocando las dudas que tengan en el chat o en la sección de preguntas y respuestas para que sean atendidas al final. Ahora sí le doy pase a Wilson para que empiece con la presentación. Daniela, pues muchas gracias. La verdad es que es un placer estar con ustedes y pues con esta presentación que hiciste, yo creo que sin más arrancamos con la presentación. Permítanme un segundo, hacemos eh, la distribución de la pantalla. Perfecto. Bien, el tema de hoy es un tema bien importante. Realmente, cuando las compañías tienen una operación importante en cuanto a lo que tiene que ver con contratistas y tercerización, pues al menos hay que tener en mente aspectos como los que tenemos acá en la agenda, ¿no? Vamos a ir desde lo que son los conceptos claves para homologar un poco el lenguaje que estamos tratando en la charla, mirar algo de las cifras de riesgos laborales porque impactan directamente en la empresa principal también, así sean riesgos ocasionados o que deben ser mitigados también por el contratista. Algunas recomendaciones que tenemos nosotros, vamos a contarles qué es control de contratistas desde nuestra perspectiva. Vamos a mostrarles desde un caso de éxito
¿Cómo recomendamos que el control puede ser bien eficiente? Mm, Algunos beneficios que a este punto pues ya serán sobreentendidos por los participantes. Algo acerca de Clever y como lo mencionabas, pues una breve sesión de preguntas. Arranquemos entonces hablando un poco de la subcontratación. Cuando hablamos de subcontratación, definitivamente hay diferentes tipos de conceptos, pero que al final terminan siendo lo mismo, ¿no? Subcontratar o externalizar, tercerizar o hacer outsourcing implica justamente llegar a un acuerdo con una compañía que va a prestar un servicio a la compañía principal en la cual eh, su responsabilidad como compañía subcontratista es de tener todos los recursos disponibles para poder prestar ese servicio y que los trabajadores estén totalmente a su subordinación, y este es un punto clave, ¿vale? Para tener en cuenta. Ahora, está el concepto de empresa principal, pues que es la empresa que lo que hace es um, contratar compañías que le ayuden en su operación, ¿sí? Que tengan y presten servicios relacionados con su operación, porque posiblemente no sea su core o porque definitivamente la compañía no elabora o presta ese servicio puntualmente. Un segundo. Un segundo, por favor. Bien. En cuanto a lo que estábamos comentando y dejando claros estos conceptos, entonces tenemos en Perú específicamente la ley 29245, que regula los servicios de tercerización, ¿vale? Y aquí es muy importante tener en cuenta que la tercerización está relacionada con el desplazamiento de personal. El desplazamiento de personal justamente es cuando en la empresa principal tenemos trabajos in-house, ¿no? Que sería el término más genérico a nivel global, donde los contratistas llevan el personal para prestar labores en obras o servicios que se requieran dentro de las instalaciones de la empresa principal. Este desplazamiento no implica pérdida de responsabilidad ni del contratista y mucho menos relacionada pues con lo que tiene que ver con la empresa principal. Así que los trabajadores que están dentro de las instalaciones del cliente implica que hay una responsabilidad y que ya profundizaremos más adelante. De, realmente de todo lo que hay que tener en mente cuando hablamos de la ley 29245 en cuanto a tercerización es la desnaturalización del concepto de la ley, porque la desnaturalización implica que posiblemente como empresa principal estamos incurriendo en algo ilegal, ¿sí? Estamos poniendo a la compañía en riesgos de demandas. Y la desnaturalización se da justamente cuando no se cumplen los requisitos esenciales. ¿Qué requisitos? Dentro de ellos, pues obviamente el contratista es responsable de pagar la nómina a tiempo, de tener los seguros de riesgos laborales a tiempo, todo el tema de salud a tiempo. Cuando digo a tiempo, porque claro, yo puedo tener unos trabajadores a los que les estoy pagando la nómina mucho tiempo después y los seguros un tiempo después. Siempre tiene que haber una oportunidad, tanto que se haga el pago completo como que sea oportuno en el tiempo. Ese es un requisito
que evita que haya desnaturalización. Si se llega a romper, inmediatamente la empresa principal tiene un riesgo alto de que debe ser el responsable de pagar esa nómina, de si hay un accidente, pagar las demandas. Y esa responsabilidad no solo es a nivel de empresa, sino también incluso hacia la gerencia a nivel civil también. La desnaturalización, ¿cuándo se da también? Cuando hay subordinación hacia la empresa principal. ¿Esto qué es? Que un empleado del contratista reciba órdenes de alguno de los empleados de la empresa principal o amonestaciones, porque a veces se nos olvida eso. No solamente es que le estoy diciendo a la persona qué hacer y cómo hacerlo, en el estricto orden de ideas como una sino también alguna amonestación. Es decir, usted llegó tarde y no puede entrar. Usted está incumpliendo con una política de la compañía, le hago una amonestación. Eso no se puede hacer. Tiene que hacerse a través de la empresa contratista. Si llegase a ver esto, pues obviamente la desnaturalización de la ley se da y evidentemente seguimos con el mismo riesgo, ¿no? Poner a la compañía principal en riesgos de demandas, en riesgos de financieros por tener que pagar nóminas, incluso si un empleado de esta empresa contratista o subcontratista quisiera demandar, podría llegar a quedar dentro de la nómina de la empresa principal. Es decir, deberíamos como empresa principal ser obligados por la ley a contratar a la persona y si hay que de alguna manera nivelar salarios por los mismos cargos que tenemos en la compañía, pagar de manera completa pues todos los beneficios que debería tener de acuerdo a la empresa principal. De esta manera creo que es bien importante que todos los elementos de la desnaturalización sean tenidos en cuenta. En campo es muy complejo validar cuando haya temas de subordinación o amonestaciones, pero sí el tema de auditar es muy importante. Resulta muy importante, más relevante aún cuando tenemos riesgos laborales en Perú, en donde como país resulta ser uno de los países con mayor cantidad de accidentes fatales en toda América Latina. Fíjense las cifras que nos reporta acá este diario digital Perú 21, donde hablamos de más de 114,000 casos en solo Lima, ¿vale? Fíjense, Callao 17,000, 10,200 Arequipa, Piura. Esto es un poco el estado en el cual se puede encontrar una compañía a la hora de tener en cuenta si caemos en los riesgos de desnaturalización o no. La empresa principal con estas estadísticas debería estar muy concentrada en lograr hacer un buen control de contratistas, porque evidentemente la accidentalidad es alta. Nada más se incrementaron de un año a otro, de 2018 a 2019, un 73% los accidentes laborales. Es una cifra y es un incremento gigante, ¿vale? Y nuevamente, eso pensando en los accidentes reportados. Los no reportados pues pueden ser muchísimos más. Entonces, aquí hay que hacer una parada en el camino y decir, hay un alto índice de accidental en el país. Si estos accidentes se están dando y por alguna razón incurro en la desnaturalización como empresa principal, soy el responsable de ese accidente, legal y financieramente, ¿sí? Incluso como
la normativa bien lo dice, la alta dirección de la compañía, y hablemos del gerente general o el CEO, entran en asuntos judiciales serios con la ley, de tal manera que es algo que realmente hay que tener en cuenta, particularmente por las cifras que se están manejando. Otro diario El Comercio, hablando un poco más de, bueno, esto no es algo que vaya a cambiar de la noche en la mañana. La tercerización es algo que las compañías utilizan justamente para incrementar su capacidad a un costo menor del que le tendría que pagar si lo tuviera con trabajadores directos, o también por know-how o por servicios que no necesariamente son su core de negocio y que debe tercerizar. Esto es algo normal en cualquier país, pero entonces hay que controlarlo. Eh, Innumerables firmas de abogados dan recomendaciones. Una de ellas es Claudia Tejada de Bafur, en donde recomiendan algo muy importante, y es un proceso de selección y contratación de estas empresas contratistas, en donde realmente todos los requisitos se validen y verifiquen. Validar es, sí lo tenemos. Verificar es contra alguna entidad, comprobamos que efectivamente la empresa tiene todos sus documentos en regla, pero también los documentos de los empleados están totalmente al día. Por otro lado, y lo más importante, como lo menciona allí, de hecho, el artículo es que se debe auditar a las empresas contratistas. Esto implica un proceso concienzudo de verificación y validación. Entonces, dentro de las recomendaciones, nosotros encontramos que cuando nuestros clientes usualmente se acercan a nosotros en general, y ahí estoy hablando de estos puntos, son no solo en Perú, sino a nivel global, los encontramos de manera recurrente en todos. Hay desnaturalización de la tercerización. Eh, el hecho de tener personal dentro de mis instalaciones, personal de otra compañía, eh, ya es un riesgo de por sí, pero es un riesgo controlable, ¿vale? ¿Qué otras cosas encontramos? Hay falta de información básica de las personas involucradas en las operaciones. No sabemos quiénes están entrando ni en qué cargo. Y hablo de operaciones donde hay un volumen importante de información. Si tú dices, no, es que mes a mes entran a mis instalaciones 5 personas, pues bueno, es manejable, ¿sí? Pero cuando estoy hablando de volúmenes superiores, entran 100, 200, 300, 5.000 personas como tenemos en algunos casos, pues no tengo ni idea quién está entrando. Si son 5, lo hago manualmente. Desconocer si la persona en el momento de sufrir el accidente tiene la cobertura de accidentes laborales. Finalmente entró, enviaron una carta con el cual puede ingresar a nivel, digamos, de seguridad física, pero un guarda de seguridad a la entrada difícilmente puede validar si la persona tiene cobertura de riesgos laborales y seguridad social. Con lo cual no hay certeza de que estas personas tengan cobertura ni de si están realizando las labores para las cuales fueron contratados, ¿no? Te pueden poner allí cualquier persona adentro diciéndote que sí está certificado en cuanto a entrenamiento. También encontramos mucha información falsa, falsificada, cuando hacemos una verificación, eh, contrastándola pues con la información de otras entidades. Pero sobre todo, diría yo que esto se traduce en falta de visibilidad. Es decir, y le pregunto a la gente ahorita, los que están en la charla, ¿tienen ustedes visibilidad de todas las compañías contratistas si están cumpliendo con todos los documentos al 100% al día de hoy a las 11:22 de la mañana? ¿Sí? Y si los empleados que me están enviando
están cumpliendo con todos los documentos que exigen no solo la ley, sino nosotros como compañía principal, que también estamos obviamente en el derecho de exigir documentación. Pues no, la verdad es que no hay esa visibilidad, y si no hay esa visibilidad, pues no hay control. Parte de las recomendaciones que tenemos es auditar antes y durante. Y cuando hablamos antes, es porque ahora lo vamos a ver en un flujo que tenemos. El control de contratistas sí que debe tener en cuenta que la compañía esté legalmente constituida, que tengamos obviamente un contrato que esté vigente. Muchas veces hay tantos contratos que las vigencias se pierden, y que estos contratos hayan sido prestados con el personal y estén siendo prestados con el personal correcto durante todo el tiempo, pues, de la ejecución. Por eso hablamos de una auditoría antes y durante la operación. ¿Por qué durante la operación? Y es que esto no es un tema muerto, realmente es un tema muy dinámico. ¿Qué lo hace dinámico? Uno, los documentos mes a mes se vencen. Dos, que hay que pagarles el salario constantemente, ¿no? Cada 8 días, si es el caso. Y hay que pagar las afiliaciones a las diferentes entidades, y hay que estar capacitando al personal. Y el personal rota, con lo cual hoy me mandan a Pedro Pérez y mañana está Juan Valdés, por darles una idea. Entonces, son documentos vivos que no podemos dejar de controlar. Lo que nosotros proponemos en Clever, como parte también del proceso, es que haya la posibilidad de tener un flujo macro como este, en el cual ustedes se sientan tranquilos, desarrollar de alguna manera una matriz de requisitos, tanto de empresa como requisitos de los empleados de esa empresa que van a estar en mis instalaciones. Y allí debemos incluir todo lo que creemos necesario, todo lo que está en la ley, documentos como el SCTR, la aptitud médica, el pago de nómina, ¿sí? Todos los cursos o certificados de trabajos en alturas, que dependen obviamente del trabajo que se esté desarrollando y del perfil del empleado, ¿sí? Posiblemente el nivel de riesgo que se le paga a un supervisor de trabajo en alturas no es el mismo de la persona que realmente está haciendo la labor de trabajo en alturas. Porque el supervisor pues no toma ni el mismo riesgo ni las mismas actividades con la misma frecuencia. Una vez definida esa matriz, seguros que estamos cumpliendo con la ley cuando revisemos y cumpliendo con los requisitos que tenemos como compañía principal, pues los contratistas deben entregarnos esa documentación. Y como les digo, esto es dinámico, nos lo entregaron en el 1 de enero de 2021 y nos olvidamos. Pues no, que esto cambia cada 8 días, esto cambia cada mes, o cambia cada día, porque definitivamente el personal rota y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Con lo cual el contratista debe estar en posibilidad de tener su información al día y entregársela a la empresa principal para que pueda validarla. Validarla es, oye, contra la matriz de requisitos me estás entregando todo. Perfecto. Pero también hay que acreditar esa información, hay que verificar que sí sea fidedigna, que esté en los tiempos correctos, que no haya vencimientos, que corresponda con el contrato que tiene con la compañía contratista y el objeto de ese contrato se esté cumpliendo. Con lo cual esa verificación tiene mucho sentido hacerla. Ese es el punto 3, en donde la empresa principal debe concentrar esfuerzos en verificar esa información. Y hasta aquí muchos pensarán, pero bueno, sí lo estamos haciendo al 100%, estamos haciendo un muestreo. Si estamos haciendo un muestreo, ya de entrada les digo, hay un altísimo riesgo de desnaturalización, ¿vale? Internamente, el hecho de hacer muestreo lo que hace es disparar
el impacto que el riesgo podría tener. Imagínate que tengo 100 personas por validar. Usualmente les decimos a nuestros clientes, mire, cada empleado son 10 documentos, como mínimo. Si tienes 100, estaremos hablando de 1000 documentos que tienes que validar y verificar hoy, ¿vale? Porque mañana ya es tarde, mañana ya, como les estoy diciendo, los documentos son dinámicos, entonces la operación es dinámica y va cambiando día tras día. Con lo cual, si se te escapa uno de esos 1000 documentos y justamente esa persona tiene un accidente o está recibiendo órdenes de un supervisor de la empresa principal o está recibiendo una amonestación, pues hombre, esa desnaturalización implica un riesgo altísimo para la compañía principal. Por otro lado, hay un proceso hasta acá de documentos, es decir, ustedes definieron qué documentos, les entregaron los documentos, los validaron y los verificaron, los 1000 documentos, yo me estoy yendo por una cifra bastante baja, y ahora estas personas al día siguiente ingresan a tus instalaciones. Entonces la pregunta es, estoy seguro que los que están entrando realmente corresponden con las personas de los documentos que me han entregado. Eh, estoy seguro que ese documento que validé ayer no se venció de un día para otro, porque así son. Es decir, los documentos tienen un vencimiento tan dinámico que si tú no haces un control de acceso que te permita estar pendiente de que ese cambio de un día para otro o de las 24 horas que te tomas para verificar una información, en esas 24 horas no haya cambiado la situación de la persona o del documento, o la misma persona ya no esté, sino que sea otra diferente, pues hay que hacer un control de acceso. Si no, están, como decimos acá en Colombia, se están colando dentro de la compañía un montón de personas que no tienen la cobertura en los documentos que se están trabajando. Entonces, para resumir, matriz de requisitos, los contratistas deben responder con información diariamente, sobre los empleados y cada vez que haya un cambio en esa información deben reportarlo. 3, haber un equipo que permita hacer una validación y verificación. Como les digo, la verificación está contrastada contra entidades del gobierno y o de estatales que permiten certificar que los documentos son correctos. 4, controlar el acceso. La idea es que en el punto 5, las personas que están adentro estén cumpliendo con todo. De ahí en adelante, si hay subordinación hacia órdenes o no, viene ya un trabajo de capacitación interna de lo que es la ley de tercerización, qué es la subordinación y qué se puede hacer y qué no se puede hacer internamente con esos trabajadores, ¿vale? Pero hasta acá tenemos todo un proceso totalmente lo que acabo de relatar en ese flujo está aquí resumido, ¿no? Y tenemos una matriz. Esta matriz debe ser complementada con los documentos que se están solicitando. Se valida y se verifica. Fíjense que en ese proceso de verificación ustedes también, como empresa principal, deben rechazar información. Es decir, debe haber un flujo continuo de información en donde tú dices, mira, este documento no está vencido, y que el contratista te diga, oye, sí, discúlpame, te envié el que no era, y te lo ajuste, te lo reenvíe, ¿vale? Entonces, es un proceso dinámico, no es algo estático que lo valide hoy y ya lo vuelvo a validar hasta que vuelva a contratar, hacer otro contrato similar o ampliar las fechas de contrato. En la etapa 2, el control de accesos, como les decía, es importante. Desde el punto que yo valide el documento, que pueden ser 24 horas hasta que van a ingresar, pasaron muchas cosas. Entonces, en el control de accesos debo tener la posibilidad de verificar que efectivamente si es la misma persona a la que le valida información, que la información no ha cambiado, que sigue siendo la misma, y si cambió, entonces, ¿qué cambió? Y si cambió, entonces debo verificarla. Claro que sí.
esa es la forma en cómo nosotros recomendamos que se puede hacer. La verdad es que estoy hablando solo de trabajadores, pero también los vehículos pueden ser objeto de validación de su documentación. Este es un caso de éxito que me parece bien interesante tocar. Por confidencialidad, pues no revelamos justamente el nombre de la empresa, pero es una de las grandes compañías del sector energético en Perú. Decía, sin nuestra operación, posiblemente, y aquí hablamos, fíjense un poco los números, ¿no? Estamos hablando de 110,000, para hacer las cuentas un poco más sencillas, 110,000 empleados en todo Perú, tercerizados. Y fíjense ustedes, yo les decía que más o menos 10 documentos por empleado, aquí estamos hablando de algo más, ¿no? Así que son 1.405.000 documentos que hay que verificar y validar. 825 compañías terceras, es decir, cuando yo como compañía principal me enfrento a que tengo ese volumen de información, no me queda más remedio que hacer una validación a nivel de muestreo aleatorio. Y de los de 1.400.000 documentos, créanme que si usted hace un 15%, se le está escapando un gran porcentaje. Incluso si usted hiciera un muestreo del 50% o del 60, el 70, digamos el 70, porque usted tiene recursos y puede hacerlo, le queda aún el 30% de los documentos, si estamos hablando de casi 400,000 documentos que corresponden a ciertos empleados que pueden estar sin cobertura de su nómina, de su seguridad social, de riesgos, sin los certificados que acrediten que están aptos para esas labores. Así que el riesgo termina siendo muy alto cuando llevo muestreos. Con nosotros, cuando la compañía empezó a trabajar en estas actividades, ya con la compañía, pues se da un vuelco total, ¿no? Porque trabajamos al 100% de la validación, que es que el documento esté, y al 100% de la verificación. 100% del 1.405.733 documentos. Porque de esta manera sí le podemos decir al cliente, ustedes están cubiertos contra cualquier riesgo de desnaturalización proveniente del proceso de control de contratistas en manos de Clever. Es muy importante la pregunta que está allí. Entonces, ¿cuál es el reto? ¿Vale? Porque ustedes dirán, bueno, eso es para compañías de alto volumen, pero si tiene 50 contratistas, pues también aplica. Porque es que la ley no distingue en si soy la compañía más grande del sector energético o si soy la más pequeña o si soy el más pequeño de alguno de los sectores lácteos en Perú. No lo distingue. El reto realmente aquí termina siendo la oportunidad. Cuando digo oportunidad es que la validación y verificación debe hacerse en los tiempos más óptimos posibles. Y el otro punto, que resulta siendo un reto, así tengamos 50 contratistas nada más, pues es validar toda la información de manera completa, oportuna y de acuerdo a la ley. Y esto es factible lograrlo si ustedes siguen el paso a paso que mostramos en el flujo. ¿Vale? Allí realmente se puede hacer. ¿Qué sucede si lo hacemos? Pues que no estamos dejando al descubierto a la empresa de posibles demandas de multas, porque no es solo que me vaya a demandar el contratista o el empleado que se accidentó, es que detrás de eso viene la multa hacia la compañía, ¿vale? Con lo cual, creemos muy importante que controlar el proceso se puede.
nosotros, como les digo, este es un caso de éxito en donde esta compañía está totalmente controlada en cuanto al flujo de procesos que vimos, ¿vale? El volumen de información que se maneja implica que en el caso de una compañía como Clever, que se dedica a este negocio, pues debemos tener una plataforma que habilita el servicio. Es decir, cuando ustedes, y me atrevo a saltar eh, al slide del flujo. Este flujo se los comenté como un proceso, ¿vale? Y lo pueden implementar aquellos que tienen 10 personas como subcontratistas, 50, ¿sí? Pero ya cuando tienes niveles más altos, entonces, ¿quién va a hacer la verificación y cada cuánto? Entonces ya, para poder hacer más de 50 personas que tienen 500 documentos, pues tienes que contratar a otra persona más para poderlo hacer, o dos o tres, y claro que lo puedes a nivel de proceso trabajar, y luego te das cuenta que el volumen es tan alto y tan dinámico porque la información no es estática, que necesitas un sistema y empiezas a trabajar, a hacer intentos con Excel, y etcétera. Nosotros como compañía, pues obviamente nos dedicamos a esto. Nuestra plataforma habilita el servicio que tenemos acá planteado. Este proceso de control que tiene información de la empresa principal definiendo su matriz de requisitos, que luego tiene un volumen altísimo de información de los contratistas, información que se vence, que es rechazada, y que debe haber un flujo de información y de comunicación entre los contratistas y quien valida y verifica, pues es finalmente una plataforma que termina habilitándolo, así como el control que estamos trabajando aquí en el punto 5, es decir, entre el punto 4 y el 5 que necesitamos que accedan, pues también hay que tener la posibilidad de tener un control de accesos que te dé el autorizado al escanear el documento de identificación de la persona, o te dé el denegado si es que se le venció un documento. Una licencia de conducción, por ejemplo, que se puede vencer de un día para otro. Pero cuando tienes 30 conductores o más, eh, como compañía contratista se te hace difícil hacer ese control. Y la plataforma está para eso. Te pone una alerta 8 días antes o 15 días antes de vencimiento no solo de la licencia, sino de cualquier documento. Aún así, muchas empresas la dejan vencer. Entonces, la persona va a ingresar, un conductor va a ingresar con su camión y no va a poder porque está denegado. Afuera se quedan aquellas personas pues que no están cumpliendo. Pero también estoy dejando fuera justamente los riesgos de multas. Estoy dejando fuera de mi empresa los riesgos de demandas de estas personas. Estoy dejando fuera la desnaturalización. Entonces, el control de accesos es muy importante y evidentemente hacerlo con listados pues no es factible, a menos que, como les digo, ¿no? Que son 10 personas, entran todos los días y me doy el trabajo de validar y verificar yo mismo. Está bien, pero cuando el volumen aumenta, cuando tienes mantenimientos, paradas de máquina para mantenimientos, cuando es temporada alta, noviembre, diciembre, enero, qué sé yo, o un proyecto especial, ¿sí? Una obra de un centro comercial o de un hospital que es por un tiempo y que tiene picos y valles en su operación, pues hombre, la verdad viene muy bien un servicio que lo logre controlar. Beneficios, pues yo les decía al inicio, hasta este punto, realmente ustedes los tienen en mente, ¿vale? El principal, para mi gusto, es la visibilidad. Ustedes tienen visibilidad de todas las empresas contratistas, sus documentos que los acreditan como compañía legalmente constituida en Perú, que tienen conocimiento de quién es el representante legal, que saben y están en la plataforma el contrato actualizado, que tienen el personal
y la lista de personas y sus documentos uno a uno verificados y validados en tiempo real. Ustedes pueden entrar a la plataforma y preguntarnos, o hacerlo ustedes mismos, pero tendrían la información muy organizada para poderlo hacer y siguen el paso a paso. Entonces, el beneficio es tener visibilidad, y esa visibilidad les garantiza que ingresa o no ingresa personal que tiene la documentación, ¿sí? Y esa visibilidad les garantiza que no va a haber desnaturalización, que estamos controlando a las personas que tenemos dentro, ¿vale? Obviamente maximizamos la prevención de riesgos laborales. Por algo muy importante, y esto me gusta mucho decirlo, en el punto 5, quienes están dentro tuvieron que pasar por capacitaciones, certificaciones, programas de la administradora de riesgos profesionales y laborales, con lo cual las personas que están entrando y que además están cubiertos, pues también juegan un rol importante porque se les certificó que realmente fueron entrenados y formados en, desde la inducción de la compañía principal hasta los diferentes cursos que deben hacer, con lo cual también se mitigan los riesgos. Disminución del cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales en el sentido que no habría desnaturalización. Hay un único canal de comunicación, es decir, aquí todos los contratistas su información debe fluir por un solo punto hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante porque lo están entregando, pero hacia atrás porque tienen que hacer ajustes cuando haya algún inconveniente. Seguridad sobre la documentación que se está entregando al 100%, ¿vale? Y hay muchos otros, ¿no? Pues la información está en línea, se puede descargar en cualquier momento, se tiene un backup digital de toda la información. La información está disponible para cualquier auditoría. Las personas que pueden estar acá en esta reunión, directores de HSE o gerentes de seguridad y salud en el trabajo, cuando reciben una auditoría, posiblemente sea externa o interna, la búsqueda de información es muy compleja. Acá está en la plataforma y la información está totalmente organizada, se puede consultar en línea de manera inmediata, ¿no? Con lo cual, los recursos que como compañía principal, y fíjense que esto todavía no lo tenemos acá, pero es que no me canso de buscarle beneficios porque los tiene. Teníamos, en el caso de éxito, había mucha gente dedicada a esta compañía de recursos energéticos, dedicada mucho personal a hacer esa pequeña muestra, el 15, el 20, el 70, el que fuere, ¿vale? Y este personal hoy en día se dedica a labores que agregan mayor valor a la compañía, como ir a visitar y hacer visitas de campo y auditorías a sus contratistas, desarrollar los contratistas, hacer programas de prevención, llevar un control más gerencial y estratégico del tema de HSE. Es que al final, cuando yo logro optimizar este proceso, libero recurso que puedo utilizar de otra manera. Entonces, podría quedar aquí un poco contándoles los beneficios y que no me los invento, ¿no? Realmente vienen de clientes que nos han contado qué han hecho, ¿no? No solo estos puntos que hay acá, sino los que cada uno pueda ver desde su perspectiva. Antes de terminar, y esta ya sería nuestra última diapositiva para iniciar con las preguntas, que me parece muy importante lograr resolver la mayor parte. Nuestra compañía está en Perú hace, yo creería que más de 10 años ya, totalmente emplazada con innumerables clientes atendidos en este tiempo, pero también tenemos cobertura global. PepsiCo está en Perú, pero lo tenemos a nivel LATAM. Cemex está en Perú, pero está a nivel Latinoamérica también. Y esto da cuenta un poco de nuestra capacidad. Por allá me decía alguien, Wilson, pero mi empresa es una empresa mediana. No es PepsiCo ni es Enel. Tampoco es Walmart. ¿Aplica? La respuesta es sí. Nosotros tenemos clientes de obras pequeñas, 200, 300 personas tercerizadas, que en la medida en que van teniendo una obra,
pues van utilizando el servicio. Porque, como les decía, las multas pues no miran si eres grande o pequeño, igual te la aplican. El grande responde a una multa grande y tiene, con seguridad tiene músculo financiero. Al pequeño y al mediano lo quiebran. Entonces, es muy importante que a pesar de que les muestro esto, entendamos que el proceso debe hacerse, pequeño o grande, y que Clever los puede acompañar en el proceso sin importar el tamaño de compañía que ustedes tengan. Hasta acá, Daniela, tendría la presentación. Gracias, Voy a gracias dejar de Wilson por compartir la... pantalla la sesión de Sí. preguntas. Mira, hemos recibido varias preguntas. Voy a empezar con la que nos pone aquí Carlos. Dice, si una persona que ya es pensionista por AFP pasa unos años y luego lo vuelven a contratar por cada 2 meses, renovándose constantemente en esa misma empresa, pero por recibo por honorarios, pero hace el mismo trabajo que hacía cuando estaba en planilla, y ya va más de 2 años así, ¿qué opinas que se desnaturalizó el contrato por recibo por honorarios, que se renueva cada 2 meses, y a pesar de ser Sí, pensionista? sí, es algo que con mi compañero Daniel Yanes, que también está por allí, hablábamos y es, obviamente, el tema por honorarios no es algo legal en Perú. Entonces, inmediatamente quedó desnaturalizado el tema de tercerización. Eh, ahí no es, más que mi opinión, es lo que es. No te podría dar otra respuesta que eso. No sé si Daniel quiera complementar algo, pero es así. Entendiendo un poco el caso, con lo breve que ha sido la pregunta, ya está desnaturalizado. Uh-huh. Perfecto. A ver, tenemos otra más de Eric. ¿Se puede solicitar CV o experiencia de los trabajadores de los contratistas? ¿Esto no desnaturaliza el contrato de servicio especializado? Mira, dentro del proceso que tenemos de control que yo les mostraba, donde había unos documentos específicos por persona, unos que son de ley, son tu compañía sea certificado, es decir, que nos lo entreguen, listo, está bien, pero dos, que cumpla con el perfil para el cual me están diciendo que debe ser. Lo que no podría yo entrar es a definir que la persona es o no es la adecuada, sino que el perfil de la hoja de vida sí cumple o no cumple. Te pongo un ejemplo. Un soldador debe tener obviamente estudios en soldadura, experiencia en soldadura. Si te entregan el currículum y no lo tiene, evidentemente debes devolver ese documento y solicitar que sea una persona con esa experiencia. Entonces se puede hacer dentro del marco de exigir documentos como compañía. Les pongo un ejemplo. Siemens, para nosotros acá en Colombia, exigió los 10 documentos en promedio que se exigen, pero como casa matriz en Alemania estamos atendiendo cerca de unos 25 documentos, porque casa matriz quiere exigir otra documentación adicional. Entonces sí es posible, lo puedes hacer sin problema. Genial. La siguiente pregunta dice, si laboro en una mediana empresa donde las contratistas que contratamos son contratas armadas por su propia familia, tíos, papás, sobrinos, y no cuentan con las competencias técnicas como trabajos en altura, caliente, izaje, mi pregunta es, ¿los puedo capacitar como empresa o ellos deben hacerlos por sus medios? Bien, esta pregunta es bien interesante. Tú, como empresa principal, puedes tomarte la labor de hacer capacitación, pero la capacitación no debe estar enfocada a Daniela Moreno, ¿vale? Yo no estoy capacitando a Daniela Moreno, estoy capacitando a la Cámara Española como un tercero
la Cámara Española le traslada la capacitación a Daniel. Esa es la forma de hacerla, ¿no? Cuando ya tú le dices a Daniela que la rol que le compete a el contratista. Entonces, ese tipo de cosas tú las puedes hacer, pero de acuerdos legalmente constituidos entre compañías, no con la persona directamente. Perfecto, aquí tenemos otra. ¿Qué pruebas de cumplimiento debemos pedir a los contratistas? Bueno, yo les mencionaba eh, algunas, ¿no? La verdad es que cada compañía es un mundo diferente en el sentido que tiene operaciones diferentes. Entonces, yo hablaba de un Siemens, pero también podemos hablar de compañías que tienen obras de construcción y tienen documentos totalmente diferentes. Entonces, esto depende más del tipo de operación que se está tercerizando. Un trabajo en alturas, porque claro, va a haber trabajo en alturas, pero trabajos confinados, por ejemplo, para compañías como Parmalat, donde tienen cuartos fríos y las personas deben estar allí confinadas cierto tiempo, pues implica un documento diferente. Así que cada caso nosotros lo analizamos a nivel de consultoría cuando un cliente se acerca hacia nosotros y empezamos a ver cada caso puntualmente. Por aquí hemos recibido otra que dice, ¿es costoso tercerizar el control de contratistas? No, realmente no. Realmente el servicio que nosotros ofrecemos al mercado es, al final, termina siendo marginal sobre los volúmenes de facturación de un contratista. Realmente es muy económico. Y obviamente, en contraste con una multa del SUNAFIL, realmente es el mínimo, ¿no? El servicio que ofrecemos pues, es totalmente competitivo para poderlo implementar en muy corto tiempo. Entonces, si quisieran arrancar un proyecto con nosotros, estamos hablando de 3 a 4 semanas. Wilson, se cortó un poquito la conexión. Si podrías repetir lo último que comentaste. Sí, les decía que es totalmente marginal, que realmente el servicio es totalmente costeable, es muy competitivo en términos de precio y al final, y cuando hago una presentación comercial, y debo decirlo, al final de mi presentación comercial a un cliente nunca me hablan del precio, realmente ni me piden descuentos. Entonces, realmente es bastante asequible. Lo que me preguntan es cómo hacemos para arrancar. Ya para ir cerrando, porque ya estamos con el tiempo, ¿hay responsabilidad Uh -huh. legal sobre los pagos de AFP o de salud de los trabajadores subcontratados, pero que no están en nuestras oficinas? Por ejemplo, un contador. Bien, la verdad es que ahí no habría una responsabilidad directa. Realmente hay que tener en cuenta que la responsabilidad de la empresa principal es sobre los empleados que han sido desplazados, es decir, que están directamente en nuestras instalaciones. Y con esta sí cerramos, que es de Carlos, nos dice, una empresa de capital del Estado, pero que su actividad se rige por la actividad privada, entra en quiebra, pero tiene procesos por obligaciones laborales ya determinadas por Poder Judicial de Perú. Pero la empresa quebró y no tiene capital para asumir obligaciones. FONAFE, que es el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, asume dichas obligaciones de las empresas del Estado en sus obligaciones laborales. Bueno, la verdad es que es un asunto muy de la legislación laboral y estatal. Es un poco del scope que trabajamos, que es más hacia aguas arriba. Entonces, ese caso habría que mirarlo puntualmente ya con abogados como los que mencionaba. Bafur, que los charlamos un poco en uno de los slides donde hablábamos las recomendaciones de los abogados al respecto. Sí, que Son también socios de la Cámara, son por cierto, me socios, dicen sí, por aquí, de la Daniel. Cámara Uh -huh. también.
Bueno, Wilson, muchísimas gracias por la presentación. Comentarles a todos los que se han conectado que les vamos a enviar la presentación y también los datos para que los tengan ahí, puedan contactarlos directamente. Les agradecemos por habernos acompañado y especialmente a Clever por estar hablando de estos temas importantes con nosotros el día de hoy. Vale, con el mayor gusto. Estamos atentos a cualquier inquietud. Perfecto, muchísimas gracias y que tengan un buen día. Gracias a ustedes. Hasta luego.